Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Ni el mismo Dios podría hundir este barco. Esa fue la frase que utilizó un empleado de la White Star Line, propietaria del Titanic. Luego de estas palabras, lo primero que se me viene a la cabeza es cuán omnipotente se siente el ser humano, ¿verdad? Cuán poderosos nos sentimos que creemos que podemos con y contra todo. Sin embargo, una y otra vez la naturaleza nos demuestra su gran poder. Hoy veremos el caso muy reciente del submarino Titán y su desaparición en la misma zona del Titanic. Analizaremos juntos qué pudo haber provocado esta tragedia, si una falla mecánica, un imprevisto natural, cosas del destino o quizás, ¿por qué no?, una maldición en esa zona que parece ser un misterio sin revelar. Este es un caso que realmente tiene muchísimo misterio y también conspiraciones detrás. Así que, como siempre te digo, quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Pero antes de comenzar con esta historia, como ya es costumbre, quiero invitarlos a que se unan a esta familia suscribiéndose al canal para que de esa manera no se pierdan los videos que subo durante la semana, y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo, este contenido, dejando deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla todas mis redes sociales, y ahora sí, entremos en esta historia. Todo comenzó el pasado 18 de junio. Un sumergible llamado Titán de la empresa Ocean Gate Expeditions emprendió una aventura. Medía 6.5 metros de largo y su objetivo era contemplar los restos del famoso Titanic. El inmenso barco reposa en las profundidades del océano, y esto significaba que el descenso del diminuto sumergible era de aproximadamente 3.800 metros. Ahora, ustedes imagínense eso tan pequeño en la inmensa oscuridad del océano. Yo no sé ustedes, yo en lo personal nunca he ido en un crucero, y esta es una pregunta que se me viene a la mente cada que pienso en estar montada en un barco tan gigante en medio del mar. ¿Qué hay debajo de las aguas? O sea, uno ve estos barcos tan grandes, tan bonitos, enormes, pero cuando los pones en medio del mar, son una cosa tan pequeñita que, no sé, de cierta manera me da un poquito de miedo, pero creo que en algún punto de mi vida haré un crucero. Ya veremos en el futuro. Pero bueno, para ubicarnos un poco más, esta zona está a unos 740 kilómetros de distancia de San Juan de Terranova, una isla canadiense. A bordo iban 5 tripulantes, y de antemano una disculpa porque sé que no voy a pronunciar sus nombres correctamente. Hamish Harding era el presidente de la asociación Action Aviation, un británico de 58 años que había publicado en su cuenta de Instagram sentirse orgulloso de unirse a la misión Titanic. Paul Henry Nargeolet, un francés de 77 años que era explorador de aguas profundas y piloto de sumergibles. Además, era el hombre que más sabía del Titanic. No era la primera vez que lo visitaba, y de hecho más de 30 veces estuvo en el fondo marino junto a este inmenso barco y recolectó aproximadamente 5,000 objetos. Este hombre, a su entorno más cercano, le había confesado que no tenía demasiada confianza en la inmersión, pero que seguía adelante por la belleza de la expedición. Otros de los tripulantes eran Shahzada, de 48 años, y su hijo Suman Dawood, de 19. Ambos eran de origen pakistaní. Shahzada y su esposa habían comprado los pasajes para la expedición en el año 2020, pero claro, por obvias razones, este se canceló por cuestiones de la pandemia. Recién en el 2023 pudieron participar de esta excursión.
De la adquisición del boleto hasta este año, Suman alimentó su pasión por el naufragio del Transáltico, así que su madre decidió a último momento darle su lugar en el sumergible. Suman además tenía otro objetivo y era superar el récord de cubo de Rubik, así que se llevó una cámara para documentarlo. El último tripulante era Stockton Rush, CEO de la empresa Ocean Gate Expeditions y fundador del submarino que operaba esta excursión. Tal como estaba previsto, el descenso comenzó y alrededor de la 1:45, el sumergible perdió contacto con la superficie. Un silencio abrumador sorprendió a todos aquellos que estaban a bordo del Polar Prince, el buque que los había trasladado hasta allí. Pero bueno, antes de continuar, les voy a contar un poco de qué se trataba este tipo de excursiones que se venían realizando desde el 2021. Hablemos un poco sobre la compañía de origen estadounidense. La empresa Ocean Gate fue fundada por Stockton Rush en el año 2009 y esta se especializaba en ofrecer soluciones sumergibles para la industria. La primera invención fue un sumergible para 5 personas en el año 2015, capaz de llegar a 500 metros de profundidad. Pero bueno, con el tiempo se fueron perfeccionando, así que diseñaron un sumergible cilíndrico de fibra de carbono y titanio recubierto con una espuma sintáctica para frenar la presión exterior. Le colocaron varios sistemas de descenso y ascenso y contaba con 96 horas de oxígeno. Todo esto hizo posible el nacimiento de Titán, capaz de sumergirse hasta 1800 metros. Sí, ¿cómo escucharon? 1800 metros. La certificación era para estas profundidades. Titán comenzó a realizar expediciones al Titanic en el 2021, aproximadamente 5 misiones al año. Cada pasajero podía participar de la expedición por un costo de tan solo $250,000. O sea que no cualquiera, pero a la vez podía ser cualquier tipo de pasajero que contara con el dinero para hacerlo. El tiempo estimado era de 2 horas de descenso, 3 horas de permanencia en la zona donde se encuentran los restos del famoso Titanic y 2 horas más para el ascenso. La mente detrás de todo esto fue Richard Stockton Rush III, como mencionamos anteriormente. Y un detalle para los que no saben es que este hombre era descendiente de Richard Stockton y Benjamin Rush, dos de los que participaron en la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un dato bastante interesante y curioso, ¿no creen? El sueño de este creador era abrir nuevas puertas de exploración submarina. Este hombre le dio origen a este sumergible único en su tipo que pretendía hacer historia al igual que el Titanic. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quién es este sujeto? Y bueno, si no lo saben, aquí les va y presten mucha atención. Stockton Rush estaba casado con Wendy Well. Ella es descendiente de una pareja de renombre que perdió la vida en el Titanic. Wendy es la tataranieta de Ida Strauss y de Isadore Strauss, magnate del comercio minorista y copropietario de Macy's. La pareja viajaba en primera clase de este barco, o sea, el Titanic. Se le recuerda como una trágica historia de amor. Se dice que ella se negó a subirse a un bote salvavidas para quedarse con él y se les vio abrazados mientras el Titanic se hundía. Creo que esta pareja es a quien se le hace referencia en esta escena de la película, donde hay una pareja de ancianos recostados en la cama, abrazándose y esperando a que el Titanic se hunda. Una escena bastante triste, es una de las escenas que realmente me hacen llorar al ver esta película y creo que esa escena hace referencia a esta pareja. Pero bueno, los restos de Isadore fueron encontrados en el mar 2 semanas después del hundimiento. Sin embargo, los restos de ella nunca fueron encontrados. Wendy se casó con Rush en 1986 y tuvieron 2 hijos. Ella participó de 3 expediciones de Titán. Tenía a cargo la comunicación en la empresa Ocean Gate y formaba parte de la junta directiva de la fundación benéfica.
Qué terrorífica casualidad, ¿verdad? Siento que desde el Titanic, como que todo esto se viene entrelazando, no sé, mucha casualidad, mucha coincidencia, un poco de misterio y la verdad no sé qué pensar al respecto. ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno, para retomar. La comunicación con Titán se había perdido y las autoridades de Estados Unidos y Canadá estaban a cargo de la búsqueda del submarino desaparecido. La información que daban los rescatistas era realmente escasa. Solo se sabía que la búsqueda la estaban realizando en zonas remotas del Atlántico Norte, a unos 650 kilómetros de la zona del Titanic. Los rescatistas estaban trabajando arduamente, ya que hay que recordar que el aparato tenía un máximo de 96 horas de oxígeno para abastecer a los 5 tripulantes. Esto era un rescate contrarreloj. Hay que pensar que el oxígeno se agotaba poco a poco. Los guardacostas y militares de Estados Unidos y Canadá, con barcos y aviones, salieron a su búsqueda. Incluso se involucraron empresas privadas y todos con un solo objetivo: salvarles la vida a esas 5 personas que se encontraban en la inmensidad del océano. De verdad que el rescate que tenían por delante era súper difícil. O sea, en principio era localizar el aparato, que suena como algo fácil ya que la tecnología de ahora nos permite localizar todo de manera tan rápida. Pero en este caso, la tecnología con un submarino debajo del agua y toda esta cuestión es bastante compleja y no es tan fácil como lo imaginamos. Por otra parte, también estaba esperar a que éste saliera a la superficie y también cabía la posibilidad de tener que sacarlo de las profundidades del océano, y eso sí que era un reto demasiado difícil para los rescatistas. Se especulaba también con varias teorías de lo que podía ocurrir en las horas que le siguieron, y entre tantas, pues veían casi imposible encontrarlo en un naufragio luego de 36 horas después. Por otra parte, el lecho marino era el peor lugar donde se podía estar, ya que esto implicaba una implosión o se habían enredado con alguna cosa. En ambas situaciones, los aventureros ya no estarían con vida. El tiempo pasaba, el oxígeno disminuía y no existían noticias del submarino, ni avistamientos, ni señales de comunicación con los rescatistas. Y bueno, así fue como se suspendió los vuelos de búsqueda por las noches. Ahora, hagamos una pausa y pensemos en esto. Si los invitara a descender a miles de metros de profundidad en un sumergible muy pequeño, donde deben de ir sentados con las piernas cruzadas para ocupar menos espacio, donde van rodeados de una oscuridad absoluta y amenazados por la presión del agua. Y bueno, cabe mencionar que el uso del baño es bastante peculiar debido a las circunstancias del submarino. Pero por otra parte, si les dijera que ese aparato se maneja con un control como el de las consolas de videojuegos, ¿ustedes realizarían la expedición? Yo honestamente creo que no lo haría. El simple hecho de pensar que vas a bajar a esas profundidades y que algo puede pasar, yo diría no, gracias. Pero en este caso, esas 5 personas, como muchas otras antes, descendieron a las profundidades del océano comandadas por un control de consolas de videojuegos. Ese control era de muy bajo costo y fue lanzado en el 2018. Stockton dio los detalles del dispositivo y explicó por qué lo habían elegido. La decisión estaba basada en darle un enfoque nuevo, simple y, por sobre todas las cosas, fácil de manejar. En fin, a pesar de todo esto, las excursiones tenían adeptos y se proyectaban 5 al año. Cada una contaba con estas actividades. Día 1. Un buque traslada a los tripulantes del barco rompehielos. Día 2. El barco los lleva hacia la zona del naufragio. Repasaron la seguridad y la logística para la inmersión. Y entre el día 3 al 7, dependiendo del estado del mar, comenzaba la expedición. El día 8, el buque emprende el regreso a San Juan de Terranova.
Pero todo esto te lo voy a contar en detalle con la experiencia en carne propia de un aventurero. En julio del 2021, la empresa OceanGate puso a prueba el sumergible experimental. Esta vez, la oportunidad era para cualquier persona común que quisiera realizar esta travesía y conocer lo que quedaba del barco más famoso de la historia. El valor de la aventura era de $150,000 y se llamaba Titanic Survey Expedition. Se llevarían a cabo 5 misiones. La primera había sido abortada por un desperfecto eléctrico a los 1,700 metros. Así, las esperanzas de completar la inmersión estaban puestas en la segunda. La salida se realizaba de San Juan de Terranova. Previamente tenían que checar el estado del aparato antes de sumergirse. Como verán, ya en el inicio de estas expediciones existían problemas con el submarino y a pesar de esto, la excursión se realizaba igual. El sujeto que llevó a cabo esta rarísima experiencia se preguntaba si de verdad debía subirse al sumergible o si era una locura. Estaba de verdad nervioso y asustado. Yo no sé ustedes, pero yo me sentiría pues con muchos nervios, me cuestionaría si lo que estoy haciendo está bien o no, pero cuéntame, ¿tú cómo te sentirías? La verdad es que creo que todo el tiempo, el mundo en el cual vivimos, que de cierta manera va tan rápido, nos obliga a confiar en ciertas cosas y nos dice, hey, tú puedes, hey, atrévete, hey, haz esto. Porque de cierta manera parece que si no hacemos ciertas cosas, somos unos miedosos o no nos animamos a hacer nada. Y sin embargo, yo creo que el miedo en ciertas circunstancias nos protege. Y no todo lo que está allí afuera tiene que formar parte de nuestras vidas. No es necesario pertenecer pese a todo y mucho menos si el costo es nuestra vida. Pero bueno, continuemos. Había un release de responsabilidad que cada aventurero debía firmar, donde, como pueden imaginarse, básicamente dice que aunque el tripulante pierda la vida, no se puede demandar a la empresa. Además, era bastante extenso y entre tantas cosas decía que el tripulante era consciente de los peligros a los cuales se enfrentaba y que este sumergible era experimental. Qué miedo, ¿no? O sea, imagínense leer todo esto y saber que te vas a meter en medio del océano, del mar. Ay, no. Yo sé que hacemos todos los días cosas de peligro, pero eso es como que hay que tener muchas agallas y realmente no tenerle miedo al mar en lo absoluto porque para mí esto es un no. Pero bueno, continuemos. El primer arribo era a un barco rompehielos llamado Horizon Arctic, con la última tecnología, especializado en asistir a la industria petrolera y trasladar plataformas. En el barco los acompañaba una doctora, 2 arqueólogos, múltiples ingenieros y un equipo de documentalistas. A cada tripulante le daban ropa con su nombre y el de la empresa. El barco además era a todo lujo y contaba con un montón de salones y libros del Titanic. Una sala médica, restaurante, gimnasio, salón para fumar, sala de lavandería y si todavía no se imaginaron la dimensión de este barco, tenía 5 cubiertas y una más que era la sala de comando del barco. O sea, un barco bastante increíble. Titán, el aparato estaba hecho de titanio, fibras de carbono y cubierto por una espuma sintáctica que no se comprime con la presión. Contaba también con un compresador de presión, con lo cual si existía una ruptura, se desprendía aceite y evitaba que el agua ingresara al sumergible. Muchas tecnologías más y combinaciones de materiales para evitar el ingreso del agua. Todo, de cierta manera, pues estaba pensado para evitar que la presión les jugara una mala pasada. Ahora, imaginémonos una pelota de ping pong haciendo fuerza para descender en una alberca olímpica. La presión es inmensa y el agua va a querer ingresar en esa porción de aire pequeña. Con lo cual,
pues imaginen, el éxito dependía de cierta manera de controlar la presión e inspeccionar en detalle toda la maquinaria y sistemas de Titán. Y casi se me olvida mencionarles que la ventana que tenía este sumergible era la más grande de todos los sumergibles de la historia. Pesaba 40 kilos y tenía 6 pulgadas de espesor y poseía la capacidad de comprimirse 2 centímetros para evitar el estallido. Dentro del sumergible el espacio es de verdad muy pequeño. Iban sentados en el piso, muy cercanos unos con otros. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar, creo que han visto fotografías. Y bueno, en el momento de empezar, solo había que tocar un botón. Literal, tocar un botón y listo. Una computadora y el famoso control de videojuego era todo el comando para manejar ese punto en la inmensidad. La tecnología era de cierta manera avanzada y también amigable. Bien, siguiendo con la excursión del Horizon Arctic, este debía viajar casi 36 horas para llegar a la zona del hundimiento del Titanic. Una vez allí, el agua debía estar calma y la plataforma que sostiene al submarino debía bajar lentamente para no desestabilizarlo. Recordemos que el pequeño sumergible, una vez que los tripulantes están dentro, este se cierra por fuera y sí o sí dependen de las personas del exterior para salir de él. Ahora, yo no sé ustedes, pero si con todo lo que ya hemos hablado de este sumergible, no les ha causado pánico, miedo, nervio, el hecho de pensar que dependes de alguien más para salir de este artefacto, o sea, de que te encierran ahí, no sé, es como que agregarle otro punto más al estrés, al miedo y a todas esas emociones que yo no sé ustedes, pero son como, no sé, como para personas que les gusten las emociones como que cardíacas, por decirlo así. Antes que el sujeto que relata su experiencia se sumergiera, las personas a cargo decidieron realizar una inmersión de menos tiempo, pero de igual profundidad, para checar que de verdad todo estuviera en orden. Se retrasaron 2 horas por ciertos inconvenientes y debían solucionarlos antes de comenzar. Al final de un cierto tiempo todo estaba listo y lanzaron a Titán con la plataforma. La comunicación con el exterior era clave. Si por alguna razón se perdía, la misión debería de ser abortada. Esta se daba de manera continua, informando la profundidad que iban alcanzando. Iba todo bien en camino, pero más lento de lo esperado. Y al cabo de 4 horas habían llegado al fondo. Una vez allí, algo no funcionó tan bien. Sus vidas, de cierta manera, no corrían peligro, pero esta falla significaba algo peor para la expedición. El sonar no funcionaba. Esta es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos. Imaginen que a tal profundidad, sin luz, el sonar eran los ojos del Titán y si no funcionaba, la expedición pues no tenía ningún sentido. El sumergible se había ido en dirección contraria a la zona deseada y como habían tardado en descender, había que emprender regreso rápidamente para aprovechar la luz del sol. Un nuevo problema se les cruzó. El sistema que libera el peso del aparato para volver a la superficie no funcionaba, así que debieron utilizar otro sistema súper lento. Aproximadamente a las 8 p.m. Titán emergió a la superficie. Ya era tarde y había poca luz y otro problema se les atravesó. No podían encajar el sumergible en la plataforma debido al desperfecto anterior. Entonces el Titán se movía y flotaba demasiado. Las horas pasaban y la luz era más escasa. Finalmente lograron fijarlo a la plataforma luego de 4 horas. Esta era una tarea que se estimaba de media hora. Y cuando todo parecía terminar, la plataforma salió a flote. Torcida, por decirlo de alguna manera, ya que no contaba con el suficiente aire para salir completamente a la superficie. Casi a la medianoche tuvieron que improvisar un sistema de bolsas para darle la flotación necesaria.
A las 4 de la mañana, los tripulantes lograron salir del Titán. La expedición había durado 16 horas, casi el doble de lo estimado. O sea, imagínense estar dentro de esto y que todo eso se vaya prolongando. O sea, mis pensamientos volarían por todos lados. Esta prueba, pues, había tenido muchísimas fallas. En consecuencia, le cancelaron la misión a la persona que iba a abordar el sumergible. Evidentemente, pues, con tanta falla no podían poner a esta persona en riesgo. En el 2021, solo tuvo la oportunidad de sumergirse a 100 metros de profundidad. En el 2022 regresó y logró descender. A los 2000 metros de profundidad hubo una interrupción en la comunicación con el exterior que casi los hizo regresar, pero esta se restableció y continuaron con esta expedición. Otra falla fueron las luces al llegar a la zona del Titanic. O sea, imagínense, tú haces todo esto y de pronto ya estás ahí y fallan las luces. Oh my God. Pero bueno, tuvo la oportunidad de observar el campo de escombros y la proa del Titanic. Había, de cierta manera, concretado el sueño de muchas personas. Cabe mencionar que este sujeto estaba, de cierta manera, molesto con la compañía y tenía razón, ya que le habían prometido darle el material que graba Titán, ya que a los costados tiene unas cámaras 4K que graban durante las exploraciones. Cuando finalizó su expedición, no solo no le dieron esas grabaciones, sino que también lo trataron muy mal. Él en sus videos sugirió que si las personas decidían invertir esa gran cantidad de dinero en la expedición, esperaran a que pasara un poco el tiempo. Explicó que aún le faltaba tiempo de maduración y perfeccionar todos los sistemas, ya que, como vimos, el sumergible estaba lejos de funcionar apropiadamente y garantizar la exploración que ofrecían, aparte de garantizar la vida de sus tripulantes. Volviendo a la desaparición del sumergible, hay que mencionar que durante la odisea de búsqueda, la prensa estadounidense contó de las duras críticas que había recibido desde fuera y dentro de la empresa. En el 2018, el director de operaciones marítimas, David Lordridge, advirtió a través de un informe que dicho sumergible necesitaba más pruebas antes de salir a la luz. El mismo no tenía las certificaciones necesarias y una de ellas era que la única ventana del sumergible estaba autorizada para el descenso de 1,700 metros y no para casi 4,000 como lo habían hecho. Y hoy en día se supo que en su totalidad el Titán solo estaba certificado para esa profundidad. Por supuesto que David fue despedido de su trabajo y demandó a la empresa por la misma razón. Rush había admitido que Titán fue construido con cosas que cualquiera puede adquirir en una tienda de camping, tiendas electrónicas o en internet. Espero que en este punto me dejen sus comentarios al respecto de este tema. Y es que es algo curioso escuchar que este sumergible pues fuera construido con partes tan comunes o que cualquier persona pudiera comprar o acceder a ellas. Si nos ponemos a pensar en cómo fabrican, por ejemplo, los aviones y todos estos objetos de transporte y demás, pues son materiales específicos que han sido puestos a prueba en diferentes circunstancias y aún así existen los errores en ellos. Ahora imagínense comprar cosas de estas tiendas departamentales donde tú o yo podemos ir y comprar el mismo material. Es algo bastante curioso, ¿no creen? El peor de los finales y el que todos ya conocen estaba por suceder. Luego de su desaparición, el 18 de junio del 2023, calculaban que el oxígeno iba a durar hasta el jueves 22. El mismo 18, la Marina estadounidense había detectado a través de sus radares señales de la implosión del sumergible. Y sumémosle a esto que los profesionales en la superficie dijeron escuchar un ruido muy fuerte al momento de perder contacto con Titán. Todo indicaba que lo ocurrido en el fatal desenlace lo sabían desde el mismo momento que ocurrió. Ahora me pregunto,
Entonces, ¿por qué tardaron tanto en dar esta noticia y por qué se destinaron tantos recursos en una búsqueda que en realidad era en vano? Quizás algunos crean que fue porque se dice que la esperanza es lo último que se pierde y algunos otros llegaron a comentar que tal vez todos esos recursos se dieron o se facilitaron porque eran 5 millonarios o billonarios en este sumergible. ¿Ustedes qué creen o qué opinan al respecto de esta decisión sobre brindar todos estos recursos? Finalmente, el jueves 22, la empresa Ocean Gate y la Guardia Costera de los Estados Unidos informaron la muerte de los 5 tripulantes de Titán debido a una implosión. Se cree que por la intensidad de la misma, el cerebro de estas personas no tuvo tiempo para procesar la información y su muerte no fue dolorosa. Tras la fatídica noticia, la organización Titanic International pidió que se terminen las expediciones turísticas en favor de preservar la historia y los restos de este barco tan famoso y, por supuesto, por la seguridad de quienes embarcan hacia allí. Eran tantos los sueños a futuro que tenía Stockton. Él anhelaba que el sumergible detectara a las personas con el movimiento, reconociera la voz y los saludara. Este hombre llegó a decir lo siguiente: me gustaría ser recordado como un hombre innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dijo: eres recordado por las reglas que rompes. Yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Creo que las he roto respaldado con buenos ingenieros y lógica. El futuro de la humanidad está bajo del agua, no en Marte. No vamos a tener una base en Marte o en la Luna. Cuando el sol se extinga, aún habrá corrientes hidrotermales y estarán formadas de vida que no necesitan el sol para vivir. Y si destruimos el planeta, el mejor salvavidas que tenemos es bajo el agua. Debo mencionarles antes de llegar a mis conclusiones en este video que más allá de si compartimos o no lo que llevó a cabo Stockton, creo que de cierta manera es admirable la motivación que poseía hacia lograr sus sueños. Toda su vida la dedicó a ir tras un objetivo y cumplir un sueño. Y bueno, él lo persiguió hasta el final y murió en su ley. Un caso que realmente nos deja impactados, un caso que de cierta manera nos hace ver cómo el ser humano de pronto cree que puede con todo y realmente somos tan diminutos en este universo. Creo que todos debemos luchar por nuestros sueños, pero hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos, con lo que queremos. Creo que el hecho de que este hombre conociera que el sumergible no estaba apto para esas profundidades y que aún así lo hiciera, creo que de cierta manera es irresponsable. Este caso es bastante interesante. Lo que les he platicado es de cierta manera la versión que se nos ha dado a todos de manera legítima, por decir así, la verdad, lo que ocurrió. Pero ese es uno de esos casos que tiene un gran misterio y creo que siempre se va a especular al respecto de él. Primero que nada, bueno, estas personas han perdido la vida de una manera muy trágica, muy triste y bueno, yo mando un abrazo enorme a sus familiares porque la vida de una persona, o sea, no se puede reemplazar. Millonarios, billonarios, pobres o lo que sea, todos tenemos el mismo valor y alguien nos quiere, alguien nos aprecia, nuestros padres, hermanos, y creo que la pérdida de alguien, sin importar su economía, es valiosa y es también irreemplazable. Este caso, como les digo, tiene un gran misterio detrás y bueno, las conspiraciones no se hacen esperar. Ahora, yo en lo personal me gusta leer sobre conspiraciones, es un tipo de tema que me agrada bastante. Y en este caso he leído muchas opiniones al respecto de lo que sucedió que realmente me dejan como que esas preguntas en la mente de si realmente esto sucedió. Y no estoy diciendo que no haya sucedido, creo que la posibilidad obviamente existe, pero hay ciertas cosas que de pronto te dejan pensando. Por ejemplo, no hay en sí, bueno, no las he visto yo hasta el momento y puede que aquí me esté equivocando, corríjanme.
de video o foto de estas personas entrando al sumergible. O sea, estos 5 tripulantes. He visto videos anteriores. De hecho, Alan por el Mundo hizo esta expedición. Si quieren conocer un poco más de su experiencia, búsquenlo aquí en YouTube. Alan por el Mundo es un chico que me encanta muchísimo sus videos. Hace un contenido fenomenal. Así que si les gusta todo lo que tiene que ver con el viaje, chequen su canal. Pero bueno, él hizo esta expedición y bueno, él con esos tenía sus videos y demás, pero no hay videos de esas personas antes de subirse al sumergible, fotografías o lo que sea, ¿no? Esa es una de las cosas que he leído. Por otra parte es que, bueno, todas esas personas eran millonarias o billonarias y algunos creen que simplemente fingieron su muerte por muchas razones, por querer vivir una vida más tranquila, por evadir ciertas problemáticas que tal vez tenían. No sé, hay muchas posibilidades por las cuales una persona quisiera tal vez fingir ya no estar en este planeta. Por otra parte, o sea, el hecho de que si conocían toda esta tragedia desde el momento, ¿por qué alargaron tanto esto? O sea, ¿por qué no dijeron en el momento, no, esto ya, o sea, hubo una implosión, no hay más que hacer, sino que continuaron una búsqueda en vano, por decirlo así? Por otra parte, se me hace bastante curioso, y aquí creo que entra este tema de la maldición del Titanic, es que la esposa de este hombre de Stockton, pues estaba relacionada con esta pareja que viajó en el Titanic. ¿Me explico? Es como que hay cosas que se entrelazan en esta historia. Y bueno, el Titanic tiene un misterio en sí. O sea, si no lo conocen, deberían indagar un poquito. Tal vez en algún futuro haga el video al respecto. Pero el Titanic en sí tiene este gran misterio porque se dice que en realidad el Titanic no era el Titanic. Entonces no sé si quieran escuchar ese tema que es bastante interesante. Entonces tenemos todas esas cosas que se entrelazan. Estas personas quisieron comprar esta expedición, vivir la experiencia, y muchos dicen que realmente pues compraron la experiencia completa, por decirlo así, ¿verdad? Llegaron a bueno, tal vez ni siquiera hayan llegado al fondo donde estaban los restos del Titanic, ¿no? Por otra parte, creo que nos preguntamos si la implosión realmente sucedió, ya que a como lo explican los expertos y demás, este sumergible que era tan pequeño debió de haber quedado de una manera bastante pues intensa, ¿no? Y los restos que se han sacado de este sumergible son bastante grandes y no se ven en tan malas condiciones, por decirlo así. Entonces hay muchas preguntas que quedan de pronto sin respuestas, y creo que al igual que el misterio del Titanic, este sumergible Titán en sí tiene mucho misterio también, si es que lo quieren ver de esa manera. Si quieren quedarse con la versión que nos han dado, creo que no hay ningún problema, pero creo que este caso en particular va a generar mucha conspiración, misterio y demás. Pero bueno, me encantaría leer su opinión al respecto. ¡Ay, mi voz! ¿Creen que la versión que nos dieron es la legítima, o creen que hay algo más oscuro en esta historia que no nos quieren contar y tal vez nunca nos van a contar? Quiero leerlos. Por otra parte, si llegaron al final de este video, déjenme este emoji para saber que se quedaron al final. Y también recuerden que si les gustó este video, pueden apoyarme, y de verdad se los pido con todo el corazón. Si disfrutan de estos videos, apóyenme dejando deditos arriba y comentando. No les toma ni un minutito, y la verdad eso le ayuda muchísimo a los videos para que YouTube reconozca que ustedes disfrutan de este contenido y pues me apoyen de esa manera, ¿ok? Así que se los agradezco muchísimo, y bueno, yo los espero aquí en un próximo video, y en pantalla les dejo mis redes sociales. Nos vemos en la próxima.